Si el hierro se corroe, ¿qué sucederá con aquellos que no están hechos de hierro? En el pasaje que hoy vamos a estudiar comprobaremos que los campeones de guerra, que en otro tiempo se caracterizaron por su valor y su fidelidad, poco a poco empezaban a desmoronarse. Temo que la crisis de la Edad Media es la que los estaba afectando. No olviden que yo llamé así a esa época en donde parece que hemos alcanzado cierta comodidad. Hablé de que ya no estamos ansiosos por formar una familia, pues aunque la nuestra no es perfecta, es algo que nos enorgullece y amamos. No estamos desesperados en ese tiempo por hacernos una carrera, porque ya sabemos a qué nos dedicaremos. Todo esto sin dejar de mencionar que algunos de ustedes a esa edad han alcanzado más logros de los que alguna vez imaginaron. Y ese era el caso de los hijos de Sarbia. En su juventud, perseguidos por la pseudo justicia del reino de Saúl. Ahora en su edad adulta, pintaban a convertirse en los jefes del ejército de Israel. No hablo solo de ellos, en realidad también las entrañas del matador de gigante empezaban a corroerse. Y por ello, nuestro sermón de hoy se titula Aún el hierro se corroe. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, y cuando la cita encuentran, por favor, se ponen de pie. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, nuestro sermón de hoy, Aún el hierro se corroe. ¿Listas sus Biblias? Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón. Vayan hasta el verso 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Hasta ahí leemos y oramos. Señor, suplicamos tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Corrosión se define como el deterioro de un material como consecuencia del ataque de su entorno. Todos los materiales, exceptuando los metales nobles, se corroen. Son apenas 3 conocidos por el hombre: oro, plomo y platino. Los demás se verán atacados por esto. Es un proceso natural y espontáneo. El asunto es un problema industrial a nivel mundial, mucho peor de lo que imaginamos. Para nosotros es algo como invisible o que no nos afecta. Pero escuchen, los científicos han comprobado que cada 3 o 4 segundos, 5 toneladas de acero se disuelven en el mundo a consecuencia de la corrosión. 5 toneladas cada 4 o 5 segundos. Nosotros equivocadamente llamamos a la corrosión moho. Cuando vemos que en algún metal aparece una mancha que pinta a ser un hongo y que carcome piezas metálicas. No es moho, eso es corrosión. Y el asunto es grave. Con el correr del tiempo, si no se ataca la corrosión, esta terminará acabando con la pieza o la máquina completa. Digo todo esto porque el proverbista hizo alusión
a que si el hierro, siendo tan duro y tan preciado, se corroía de forma natural y espontánea, ¿qué iba a suceder con aquellos que no estamos hechos de hierro, sino de carne y hueso, débiles? Fue una forma retórica de advertir. Si el hierro necesita protección contra la corrosión, porque ésta viene de forma natural y espontánea, aquellos hombres y mujeres virtuosos también necesitan protegerse contra la corrosión del alma, porque ésta vendrá de forma espontánea y natural. Y desde luego, en la Edad Media, con mayor fuerza que nunca. Eso es lo que David y los suyos habían olvidado. Nadie discute en la historia que estos campeones de guerra eran hombres hechos de hierro. Se habían sobrepuesto a grandes desafíos de la vida, y ahora que habían conquistado más de lo que alguna vez ellos se imaginaron, pues en ese momento en donde a sí mismos se coronan como hombres de hierro, allí es donde deberían protegerse. Pero ellos lo han olvidado por completo, tanto que la corrosión empieza a carcomerles el alma, y lejos de parecer hombres virtuosos, usted se sorprenderá con las historias que están a punto de aparecer en el segundo libro de Samuel. Para ahora, lo que estaba sucediendo con Abner, y recordarán de nuestro estudio del miércoles que este era el general al mando de todo el ejército de Saúl. Solo habían 2 hombres a quienes Abner les temía en la vida. Uno era Joab, un compañero de guerra desde la juventud, y que ahora, siendo hombres adultos, este también se había convertido en otro general temible. Con Joab, Abner tenía una cuenta pendiente: la muerte del hermano de este. El segundo nombre ante quien Abner temblaba era David, el heredero al trono por voluntad divina. Fuera de estos 2, no había un mortal a quien Abner le tuviera temor. Dije, un hombre hecho de hierro. Pues bien, cuando alguien llega a ese sitio, cree que puede hacer lo que le venga en gana. Y haciendo eco de que ha conseguido más de lo que alguna vez imaginó, lleno de lujuria, decidió tomar por mujer a una de las que había sido amantes del difunto rey. En el Antiguo Testamento usted encontrará el nombre concubina, pero no es más que una amante. Y por supuesto es un pecado, es adulterio. No importa cómo los historiadores o predicadores querramos pintar el nombre, es pecado, es algo que Dios nunca aprobó. Saúl tenía algunas concubinas. Abner, siendo el general, decide tomar a una de ellas por mujer. No solo fue adulterio, en este caso también era rebelión y desenfreno público. Estaba siendo infiel a sus votos maritales, y era sabido por todo el pueblo que quien tomaba a una amante del rey estaba adjudicándose el trono. Dicho de otra forma, Abner estaba diciendo a todo el pueblo: me importa un comino que Isboset sea el rey. Tomaré a quien quiera, no temo a la autoridad de Isboset. Este último, al verse ofendido, reclamó. Pero ustedes recordarán de nuestro estudio del miércoles, Isboset en realidad era un debilucho
títere del general. Como represalia, Abner responde: ¿acaso yo soy un perro de Judá? En nuestro español significaría: ¿acaso yo soy un traidor para que vengas a reclamarme? ¿O acaso tú tienes alguna solvencia o fuerza moral para confrontarme? ¿Acaso tienes el valor para enfrentarme? Vea cuánta corrosión en esta historia. En primer lugar, la inmoralidad sexual. Segundo, la soberbia de creerse irreprensible. Y para broche de oro, la traición. Al fin de cuentas, si eres el general y tu lujuria está en tan grande desenfreno, pues podías tomar cualquier otra mujer. Pero querías la que fue del difunto rey. Querías ridiculizar la autoridad de Isboset y mostrarle al mundo entero el poder tras el trono. Pues bien, sin importar si estamos en la Edad Media, si son muy jóvenes o muy viejos, hombres o mujeres, que creemos haber conseguido algún logro y que debido a esa supuesta estabilidad empezamos actos de inmoralidad, de soberbia y de desenfreno, podemos vernos identificados con Abner. Hombres de hierro que en su juventud lucharon mucho para tener ese empleo, ese negocio o esa familia. Pero en el momento de ese éxito, la soberbia, la inmoralidad y el desenfreno ha empezado a corromper su alma. Y si usted o yo estamos buscando algún patrón con el que podamos medirnos y decir, ¿estaré yo en una circunstancia como esta? Le voy a sugerir, preste triple atención a esto. Cuando usted está en la posición en donde nadie le puede llamar la atención, usted es un Abner. Y la corrosión ha envenenado tanto su alma que usted piensa que no tiene por qué darle cuentas a nadie. Comete actos de inmoralidad y nadie puede decírselo. Y si un día de estos a algún religioso con buena o mala intención se le ocurre hablar con usted respecto a esa inmoralidad, puede estar seguro que Abner resultará con toda soberbia y con alguna grosería preguntando si esa persona tiene solvencia para confrontarle o si es alguien con alguna autoridad sobre su vida. Porque regularmente los Abner creen que ya no tienen autoridad sobre sí mismos. Son generales. Nadie les puede decir que hacen bien o que hacen mal. Y si usted quiere canjearse la enemistad de ellos, pues entonces dígales, creo que estás haciendo mal. Serán tan altaneros o altaneras, exactamente como Abner. Puedo tomar a las mujeres que quiera y me importa un comino el títere llamado Isboset. Ahora, vea cómo sigue la historia. Verso 12, 3:12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti a todo Israel. Ahora empieza a evidenciarse
cuánta corrosión hay en el alma de Abner. Si usted, Isboset, no hace mi capricho, entonces yo no tengo por qué ser más fiel a su trono. Este general no tenía responsabilidad delante de Isboset, tenía responsabilidad delante del difunto rey. Y si usted dice, pero está muerto, con mayor razón para ser fiel a esos principios. Pero ahora, como el peor de los traidores y como él se dijo a sí mismo, un perro de Judá, discriminando a los de la tribu de Judá, pues ahora él se postula como el peor de los traidores. Envía mensajeros a David para decirle: estoy dispuesto a entregar en tus manos a todo el ejército de Israel. ¿Tú quieres ser rey sobre toda la nación? Pues ahora basta con que lo pidas. Yo seré el general y tú serás el rey. Ese es el nuevo trato. Si alguno de ustedes y no conoce la historia del primer libro de Samuel está a punto de decirme: oiga, predicador, estos hombres no parecen hombres virtuosos, parecen personas de la peor calaña. Yo voy a decirle: estoy de acuerdo con usted. No olvide que la corrosión hace eso, aún sobre el hierro. Carcome hasta inutilizar la pieza o la máquina completa. Es lo que está sucediendo con estos hombres. David, en una maniobra machista, cruel, déspota y horrenda, se le ocurre dar esta respuesta que me parece grotesca. No ocupo más adjetivos porque creo son suficientes. Pero David también era ahora un rey. Ya no era un hombre que consultaba a Dios. No tenía por qué consultar, era un rey. Dijo al general Abner: está bien, voy a hacer pacto contigo siempre y cuando cumplas mi condición. Abner preguntó: ¿cuál? Cuando te presentes ante mí como mi nuevo general, debes traer conmigo a mi exmujer Mical. De lo contrario, ni te asomes. Los que no conocen la historia, rápidamente se las cuento. Cuando Saúl estaba en el apogeo de su locura, el difunto rey, molesto con David, decidió quitarle a su esposa. Mical era hija de Saúl. Se la arrebató. ¿Por qué? Por capricho. Estoy molesto con usted. Así es que usted ya no tiene mujer, usted es un delincuente, lárguese de mi reino. Y dejó libre a Mical para que ella rehiciera su vida. Mical volvió a enamorarse. Y hubo un hombre llamado Palti que la amó perdidamente. Estos dos tenían un matrimonio feliz. Ellos estaban alejados e indiferentes a los problemas de estos hombres de hierro. Ellos estaban alejados de la vida política. Era un matrimonio estable que disfrutaban en paz. Ahora, el machista y caprichoso del rey David dice: quiero a mi mujer de nuevo. Y si usted está pensando que es porque la amaba, pronto usted se dará cuenta que lo último que había en David era amor por esta mujer. Había capricho. Algunos historiadores dicen que lo que David buscaba era una especie de reconciliación entre ambas casas, que en una estrategia de políticos, si él se casaba con la casa de Saúl, pues ambas casas estaban en paz
y las cosas tomarían mejor rumbo. Si alguna vez pensaste esto, David, yo quiero preguntarte, ¿por qué no le consultaste a Dios? La historia desgarra el alma. Cuando la noticia llegó, por supuesto que Mical no quería dejar a su esposo, pero no tenía opción. La llevaron. Palti la siguió llorando hasta la frontera de David, con su corazón desgarrado. Y creo que habría llegado aún de rodillas hasta el mismo David a pedirle, ¿por qué la quieres? Y no lo hizo porque Abner, como otro monstruo, se puso en el camino y le dijo, lárgate a tu casa. Poco les importaba el amor, el respeto, el dolor. Suficiente corrosión para destruir sus vidas. En casa pueden ver los detalles de toda esta historia. Como no tengo suficiente tiempo, tengo que narrarles el desenlace. Abner llegó hasta donde David, tuvieron una reunión en donde pactaron fidelidad, en donde en pocos días Abner coronaría a David como el rey de toda la nación y Abner como su general al mando. Pero Abner y David olvidaron a otro hombre de hierro. ¿Recuerdan? Había una deuda pendiente con otro gran general, con Joab. Joab estaba haciendo el trabajo de David. Estaba al frente de la batalla, porque los filisteos estaban en incursiones. Así es que Joab estaba comandando al ejército. Este siempre se hacía acompañar de su hermano menor, esta vez Abisai. Y no olvide que Joab y Abisai eran valientes de David. Se forjaron en la cueva de Adulán. Por cierto, ¿saben que Adulán traducido al español es refugio? Así es que si traducimos esto es la cueva del refugio. Un sitio en donde los proscritos del reino se refugiaron y fueron transformados por Dios en valientes, en hombres de hierro. Cuando salen de ahí, se convierten en gigantes. Joab, Abisai y Asael eran de esos hombres. Así es que cuando Joab regresa a Judá, las noticias ya corren por todos los rincones. Y puedo imaginar, porque los chismosos y los entrometidos siempre sobran en cualesquiera organizaciones. Puedo imaginar a la entrada, usted ya no es el general al mando, Joab. Por si no lo sabía, ya hay alguien más fuerte que usted ahí. Y puedo también deducir el rostro de Joab preguntando, ¿de qué están hablando? Rápidamente fue a confrontar a David. No estamos hablando de un grande y un pequeño, estamos hablando de hombres de guerra, estamos hablando de hombres de hierro. Joab estaba en la misma posición de David en cuanto a valor. Eran amigos. Crecieron y se forjaron juntos, sin olvidar que eran familia. Así es que Joab le pregunta, ¿qué has hecho? David respondió como si fuese un niño, necesitábamos hacer esto. Joab, lleno de ira, ¿es que acaso olvidaste lo que Abner significa para tu reino? No es que Joab fuera un hombre que la corrosión no estuviese arruinando su alma. No es que él estaba velando por el reino de David.
Él estaba recordando su corazón lleno de venganza por su hermano asesinado. Así es que dice, olvidaste todo. Los reyes no tienen por qué dar explicación a nadie, como los jefes de casa, los dueños de negocios, los jefes en las empresas, los líderes de ministerios y los pastores no tienen por qué darle explicación a nadie. Así es que no tengo por qué darte explicaciones, Joab. Hombres que estaban dispuestos a dar la vida por el rey. Vea lo que Joab hace. Dice a su hermano menor, cierra la boca. Esto no se ha terminado aquí. La vida en el reino continúa, las reuniones para tratos comerciales, militares y políticos van a continuar. La primera oportunidad en donde Abner estuvo cerca de Joab, Joab dijo, mire, venga un momento aquí, necesito hablar con usted. Abner pensó, él es fiel a David, va a honrar el pacto. Cuando estuvieron a solas, en el mismo lugar donde Abner traspasó con la lanza a su hermano, de la misma manera, Joab traspasó a Abner. Y ahí terminó la vida de Abner. Es que cuando la soberbia, el desenfreno y la lujuria hacen gala de que los hombres de hierro han empezado a desmoronarse, lo que sigue es la caída. El proverbista lo dice de otra forma, después de la soberbia es la caída. ¿Qué hizo David? Ustedes pensarán, al igual que yo, que estaba deseoso de hacer justicia, de poner en su sitio a Joab, pero no hizo nada de eso. Al contrario, algunos historiadores hasta acusan a David de haberse convertido en una especie de plañidera. Plañidera eran aquellas mujeres a las que se les pagaba para endechar o llorar a los muertos. Dicen mis papás que algún tiempo en nuestro país, en los pueblos todavía habían esas mujeres, en donde se les pagaba y llegaban a los velorios y lloraban amargamente. No conocían al muerto, pero lloraban. Por supuesto, se les había pagado. Y los cercanos al muerto riéndose afuera, pero ahí estaban las plañideras. Había que cumplir. ¿Aún las hay? Él conoce algunas, el hermano, podemos hablarle. Así es que algunos historiadores dicen que David fue una especie de plañidera, porque ustedes en casa encontrarán que lloró y endechó tras el féretro de Abner. Estoy seguro que Joab lo veía mientras desfilaba diciendo, hipócrita, he peleado batallas a la par tuya en contra de ese hombre y ahora estás llorando su muerte. Se te olvida que él traspasó a mi hermano menor y se te olvida que mi hermano menor cuidó tus espaldas durante muchos años. Ustedes una vez más dirán, oiga, estos no son hombres de hierro, estos son hombres corruptos, sin valores y sin virtud alguna. Es que en eso se convierten los hombres cuando la corrosión llega. Y no olvide que sobre todo en la Edad Media, la corrosión golpea con fuerza. Cuando se es muy joven, no mucho. Y ya les voy a demostrar por qué al final de este estudio. Pero bueno, quiero preguntarle en la historia a David, ¿por qué no hiciste justicia como rey? Sé que David me preguntará, ¿a qué te refieres con justicia?
¿Acaso eso no fue asesinato? Al menos Abner tenía la excusa de que fue en defensa propia. Y tenía la excusa que 2 veces le advirtió a Asael: no me enfrentes. Pero en el caso de Joab fue una canallada. Esto no fue defensa propia, esto fue una cobardía. Hombres de guerra que de pronto pierden todo honor. Así es que yo no soy quien para decir cómo se hace justicia, pero me imagino que una reprimenda, que privación de privilegios durante algún tiempo, cuando menos, qué sé yo, algo tenías que haber hecho. Entonces supongo que David me va a responder: es que no conoces la historia. Si yo intentaba hacer algo contra Joab, el ejército se venía abajo, porque Joab era tan valioso como David o como Abner. Así es que si los 2 generales estaban fuera, no iba a haber unificación en el reino. Por otro lado, nuestra amistad de toda una vida, nuestra familiaridad, sus hijos, nuestros padres. Estoy en una situación de incapacidad. Y si David me dice eso, pues entonces yo acepto su disculpa o su cobardía, porque yo diría: te entiendo. Lo que no entiendo es cómo es que no le preguntas nada a Dios. Y ahora la respuesta es la misma. Es que cuando se llega a ser rey, consultar a Dios ya no es prioridad. Cuando eres el dueño, cuando tu chequera está libre, cuando tus hijos hacen lo que tú dices, cuando usted como señora está creciendo, las demás son poca cosa a la par suya. Porque cuando se es reina, las demás pues son sus vasallas. Así es que ¿por qué tengo que consultar? ¿Por qué tengo que ser humilde? ¿Por qué tengo que dar explicaciones? Si ustedes piensan que Joab y David salieron bien librados de esto, no se pierdan las historias que están por venir. Si primer libro de Samuel es una especie de historias de victoria, segundo libro de Samuel es un libro de historias de derrotas. Todas consecuencias de creerse reyes. Dije que al final iba a hablar sobre esto de la protección para la corrosión. La corrosión es espontánea, es natural, pero puede detenerse de varias maneras. Hay un sinnúmero, diría yo, pero a efectos de nuestra enseñanza voy a relacionar 2 o 3 nada más. Dicen los químicos que la idónea es el recubrimiento del hierro o de cualesquiera materiales. La corrosión es el ataque de químicos a los materiales. Entonces, los científicos han estudiado de químicos que protegen contra esos ataques. Así es que si usted recubre el material, pues entonces está previniendo el daño. Cuando usted pinta el hierro con un anticorrosivo, está protegiendo que ese oxidante natural y espontáneo ataque.
De ahí que difícilmente la corrosión golpea a la juventud. Están recién salidos, recién protegidos. Se vuelven algunos soberbios y qué sé yo, más cosas, pero no producto de que se creen o que ya han alcanzado algo. La pintura contra oxidantes es uno de los mejores elementos para prevenir la corrosión. Y si yo tengo que aplicar esto a mi vida, entonces les preguntaría, ¿cómo puedo yo recubrir mi alma, que de sobra sé que no está hecha de hierro, sino con materiales mucho más débiles? ¿Cómo puedo recubrirla de modo que la oxidación espontánea y natural me golpee? Sé que estarán pensando, y al menos eso espero, lo mismo de siempre, predicador. Leer su Biblia todos los días, orar todos los días, congregarse y servir. Es como ponerse el antioxidante. Por eso les tengo que preguntar, a los que apenas se congregan una vez por semana, y no por incapacidad, sino porque no tienen ganas de congregarse 2 veces. Es probable que entre ustedes haya algunos que la distancia, que el trabajo, y yo no soy quien para excusar o para juzgar. Solo digo que esta vez me refiero a los que no se congregan y los que no siguen este estudio y los que están diciendo, ¿de qué habla el pastor pues sobre Abner? Usted no entiende porque no vino el miércoles. Y tampoco le importó abrir su internet para revisar el estudio del primer capítulo. Y es que ha estado muy ocupado haciéndose rey o haciéndose reina. Entonces, les pregunto, y perdonen que lo haga en comparación con mi vida. Mi trabajo es el 98% de mi tiempo, cosas del Señor. Las personas con las que trabajo hablamos del negocio del Señor. Haya estrés o no haya estrés, esto es del Señor. Casi vivo en la iglesia, cuando menos 6 días a la semana. Con mi familia, completitos aquí. Y aún, casi viviendo aquí, son tantas veces que me equivoco, que cometo horrores, que hay tentaciones, que me siento débil, que en lugar de pensar con la cabeza, parece que pienso con los pies. Entonces yo me pregunto con aquellos de ustedes que es al revés, que sus negocios son fuera de las cosas del Señor. Si en las cosas del Señor es tan difícil y sale gente con cada cosa y cada grosería, no sé cómo hacen ustedes en ese mundo. Y aquellos de ustedes que trabajan en instituciones en donde hay tanta lujuria, no digo que no la hay en la iglesia, pero la hay menos. Aquí se supone que todas las hermanas que trabajan deben ser recatadas. No dije rescatadas, dije recatadas. Pero en el mundo, en esas compañías, entre más se enseña, más escalones puede alcanzar. ¿Cómo hacen ustedes? Cuéntenme, para resistir tanta tentación, tanta grosería, tantas palabras sucias. Yo creo que usted comparte conmigo que cuando las personas empiezan con esas expresiones y uno se siente que está fuera de su sitio y pierde la paz, y de pronto uno empieza a usar esas mismas expresiones con las que estamos luchando. Bueno, les pregunto,
Porque todo eso es la corrosión natural y espontánea que corrompe al hierro. ¿Cómo hacen si apenas se congregan una vez por semana? Es decir, vienen a poner el antioxidante una vez por semana. Y para colmo, estaban dormidos. ¿Cómo hacen? A no ser que usted ya haya concluido, pues ¿qué importa? Que la corrosión desmorone su vida. Usted y yo necesitamos alimento espiritual que fortalezca nuestra alma. Necesitamos congregarnos, necesitamos servir, necesitamos leer la Biblia. Esto que hice hoy de leer el Salmo 8 no es porque quisiera gastar tiempo, en realidad a mí me hace falta. Y pienso que quizás a ustedes también, a no ser que solo yo soy tan malo y ustedes son muy ángeles. No necesitan mucho. Segunda forma de prevenir el ataque de la corrosión es cuidándose del medio ambiente conocido. ¿De qué habla, pastor? Los que venden vehículos usados saben esto de sobra, porque saben que no deben comprar vehículos que vienen de los Estados Unidos en los países donde hay mucha nieve, porque la composición química de la nieve produce, técnicamente no es del todo correcto decir salitre, pero así se habla. Entonces, que eso llega por todas las partes del vehículo y los vehículos ya vienen prácticamente con cáncer. Son días de vida, porque la corrosión ha arruinado las máquinas. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Entonces, cuidarse de ese ambiente en donde sabemos que hay mucha corrosión. No exponernos a eso. Espiritualmente diría, ¿qué hacen de amigos usted y yo con esos altaneros vanidosos malcriados que no hacen más que arruinarnos la vida? Mire esta Navidad, ¿con quiénes pasó? Usted y yo yendo a fiestas donde mujeres casadas con grandes escotes. Y usted me va a decir, pero yo no vi nada, pastor. O peor, permitir que nuestra esposa, sí. Ese es el medio ambiente. Nos va a corromper. Personas altaneras. Personas, no les importa nada de principios bíblicos. En sus mesas había ahí una botella. Y usted es el anticuado, el ridículo, si dice, ay, aquí hay una botella. Ay, ya viene de Santulón, ¿para qué vino? Entonces usted, para sentirse parte del grupo, de seguro es rompope, dice. Ojalá su familia le pusiera rompope a usted de apodo. Nos exponemos para que luego la corrosión destruya nuestra alma. Ahí uno de nuestros hijos aprendió a beber. Ahí uno de nuestros hijos o nuestra hija fue seducida por alguien. Y con aquellos que podemos poner freno, ¿cuándo vamos a hacerlo? Sé que los que ya no pueden poner frenos, no nos queda más que orar y pedir que Dios obre un milagro en nuestras vidas o en la de los nuestros. Pero los que todavía podemos hacer y poner un freno,
Quiera Dios que su palabra haya golpeado hoy nuestras vidas. No olvide, si el hierro se corroe, ¿qué sucederá con usted y conmigo? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y si alguien está sin Jesús, ruego que toques tan fuerte su corazón que pueda abrir su fe a ti. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados. No importa si es 1 o 10 veces que usted ha estado en la iglesia, si usted o yo nos hemos corrompido. Lo que importa es que ahora busquemos al Señor y pongamos esa capa de recubrimiento para que el pecado no esté corrompiendo nuestras vidas. Porque usted y yo sabemos que fácilmente nos equivocamos. Y si alguien dice, predicador, yo necesito a Jesús, yo soy el segundo. Y por eso les invito, donde está, levante su mano y reciba a Jesús. Nadie le va a pasar al frente, nadie le va a aplaudir y no tiene que cambiar religión. Si quiere, no vuelva a venir nunca, pero abra su corazón con fe a Jesús. Si alguien dice esta mañana, yo quiero venir a Cristo, donde está, déjeme orar con usted. Levante su mano y la baja de inmediato. ¿Habrá alguien? Alguien que con valor, Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que con valor dice también, sí, predicador, yo quiero hacer esa oración? Déjeme orar ahí donde usted está. Tome el valor, el coraje y venga Jesús esta hora. Levante su mano. Alguien más sin Cristo que me deja orar con usted. Alguien más. Alguien más que toma la decisión, la mejor decisión de su vida y recibe a Jesús en su corazón y me deja orar. Alguien más esta hora. Señor, gracias por quienes hayan levantado su mano. Te rogamos que al momento de orar nos dé salvación, vida eterna, nos despidas en paz, mas no de tu presencia. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos en media semana. Que la paz de Dios nos acompañe a todos y Dios nos bendiga.